Muy buenas a todos y bienvenidos a Mucho Golf, episodio número 23. Soy Oscar Garzón y estamos ya en marzo. No sé vosotros, pero yo ya vuelo a la primavera. Vuelo a hierba recién cortada y sobre todo vuelo a esa tensión competitivo que solo esta época del año nos regala. Hoy tenemos un menú de los que hacen afición. Vamos a viajar desde la veteranía del incombustible Justin Rose, que a sus 45 años nos ha dado una lección de clase en el PGA Tour. Hasta el drama, porque el golf también es drama y mucho. De Shane Lowry, y por supuesto tenemos que hablar de Anthony Kim. Es el mayor comeback de la historia, ha vuelto y ha ganado en el Leaf. Y eso merece que nos detengamos un rato con él. Pero además, hoy en el episodio es un poco más personal. Os voy a contar en qué líos me estoy metiendo. Un libro y una maratón. Ya planté el árbol, ya he traído al mundo a 2 hijos. Es lo que me quedaba. Sí, me he vuelto loco, pero quiero que forméis parte de ello. Empezamos. Shane Lowry no siente la cabeza del palo y pierde el torneo, otra vez. Y no iba a empezar con el bueno de Shane, pero las declaraciones que hizo tras su derrota me parecieron muy interesantes. Cosas que quiero destacar porque ofrecen un gran aprendizaje. Esto fue un vídeo de Instagram que vi y después de su derrota. Y hablaba de muchas cosas, y te las resumo porque me han parecido muy interesantes. Un jugador puede estar 3 rondas y gran parte de la última ronda dominando con un juego increíble y no saber jugar al golf en los 3 últimos hoyos para perder el torneo. Solo por un mal swing que le lleva al bloqueo mental y emocional. ¿Y cómo se sale de eso? Si a ellos les cuesta, imagínate a nosotros, jugadores normales. Yo a mi nivel, tú al tuyo. Pero fíjate que, coincidiendo con este tipo de declaraciones, Nico Echeverría, que ganó también en el PGA Tour, hablaba de que al final de ronda, para gestionar esa mentalidad o esas emociones, se dedicó en los últimos 9 hoyos a hacer diferentes juegos, que había trabajado con su coach, por supuesto, con su entrenador psicológico. Son juegos de plantearte metas en corto espacio de tiempo, no pensando ya en la victoria en el hoyo 18, sino hoyo a hoyo. Metas de cada 3 hoyos. Juegos mentales que se pueden entrenar, que son relativamente fáciles y que ayudan mucho, pues al final, a distraer la mente y a no estar pensando en ese momento de la victoria. Y Shane Lowry probablemente no lo supo hacer. ¿Cómo verbalizó Shane Lowry ese bloqueo emocional o mental? Lo verbalizó diciendo que no fue capaz de sentir la cabeza del palo a partir de esa salida que falló y mandó al agua. Cosa muy interesante. O sea que cuando él está en flow, durante esas 3 rondas y durante esa última ronda final que tuvo el control, siente perfectamente qué hace la cabeza del palo. Y esto es muy interesante para ti, jugador, player, normal, humano. Pensamiento, sentir la cabeza del palo. Va muy relacionado con lo que siempre hablo, de que uno de los mayores fallos de los jugadores es la tensión. Si tú tienes muy tensos los brazos, si estás muy engarrotado, no puedes sentir qué está haciendo el palo. Y al final ese balanceo, ese swing, es sentir la cabeza del palo. Y eso no son pensamientos mecánicos. Shane Lowry, cuando está en el campo jugando increíble la mayoría de las veces, no está pensando en sus posiciones, en sus hombros, no son pensamientos mecánicos. Es más un balanceo, balancear la cabeza del palo. Y en cuanto perdió ese balanceo de la cabeza del palo por ese bloqueo mental, dejó de jugar al golf como él sabe. Otra cosa que comentó, que lo quería hacer por su hija de 4 años. Era la primera vez que su hija de 4 años le iba a ver ganar en directo, en persona. Y esto es curioso porque a muchos jugadores les ayuda. Muchos jugadores, cuando tienen esa presión delante de su público, delante de su familia, o tienen que hacer esto para conseguir clasificarse, lo consiguen. Pero en este caso parece que a Shane Lowry le pasó factura y le pudo generar una presión extra. Pudo pensar que lo tenía, se lo iba a ofrecer a su hija de 4 años y lo perdió, o lo iba a perder y se puso nervioso. Pues seguramente le pasó algo de eso. Y por último, curiosidad, este es un jugadorazo, que ha ganado grandes, que ha sido clave en victorias de la Ryder Cup, ganando la Ryder Cup, donde la presión es máxima. Pero ha fallado ya varias veces en situaciones como esta. Y es que al final somos humanos, todos somos humanos y vamos al baño.
Y ahora voy a ir con un compañero de Sean Lowry en victorias de Ryder Cup. Otro británico, otro jugador muy elegante, muy trabajador, muy educado, que a mí me encanta, que es Justin Rose. Y es que te quiero hablar de él, porque ganó en Torrey Pines rompiendo moldes. Espectacular. Dominio absoluto. Ganó con un espectacular menos 23. 23 por debajo del par en 4 rondas. Me sigue sorprendiendo después de tantos años y viendo estos resultados. A mí me sigue sorprendiendo que esta gente haga menos 23 en las condiciones que juegan. Es espectacular. Y batió el récord histórico del torneo que ostentaba el mismísimo Tiger Woods. Tiger Woods ya no juega prácticamente. Veremos si puede jugar ese Master de Augusta. Veremos si puede debutar en el Champions Tour. Pero de momento hay récords que le están quitando. Y no tiene nada que hacer. No puede hacer nada al respecto. Y es que esto es puto golf de verdad. Un tipo de 45 años batiendo récord muy, muy bestia. Me encanta. Margen de victoria. Sacó 7 golpes de ventaja al segundo clasificado. Y no solo hacer menos 23, que es una animalada, pero menos 23 estando 7 golpes mejor que el siguiente clasificado es auténtica locura. Y hacía años que no se veía una superioridad así en un campo tan exigente como el de South Course de Torrey Pines. Y esto es un hito de longevidad. 45 años, se convirtió en el ganador más veterano de la historia de este torneo, en su victoria número 13 en el PGA Tour, consolidándose como el inglés con más títulos en la era moderna, superando por mucho los 9 de Sir Nick Faldo, que es otro personaje que deberíamos hablar en algún capítulo del podcast, porque es un personaje muy curioso este Nick Faldo. Querido y odiado. Ranking mundial, Justin Rose se coloca con esta victoria, se ha catapultado de nuevo al top 5 de la orden mundial, a la clasificación del ranking mundial, con 45 años, lo vuelvo a repetir, demostrando que no está de paso, sino que es un candidato real para los majors de este año. ¿Crees que hay posibilidad real de que Justin Rose gane algún grande este año? Yo sí. Si bate el récord en Torrey Pines, gana por 7 a todo el field del PGA Tour, sin duda tiene capacidad para ganar un grande. Ya lo ha hecho además. Y se prepara concienzudamente para ello. ¿Por qué no lo puede ganar? Mi opinión es que sí. Luego te hablaré de los grandes. Te hablaré de qué tenemos en el menú de grandes de este año. Y cuáles son mis favoritos para ganar estos grandes. Pero piensa, Justin Rose puede ser uno de esos jugadores que dé una campanada este año y te gane un Masters, te gane el PGA Championship. Yo creo que sí. Después lo hablaremos. ¿Y por qué se prepara? ¿Por qué me gusta tanto este jugador? Pues es un jugador que yo vi, pues podemos decir, nacer. Yo lo vi cuando debutó en ese Open, siendo amateur. Y después se pasó muy joven a profesional. Y es que debutó como profesional en 1998. Y no fue un debut profesional ya pues, tipo Jon Rahm, estrella, Sergio García, estrella, Tiger Woods, estrella. Debutó en 1998 como profesional tras ser cuarto, lo que decía que yo lo vi, me recuerdo además hace muchos, muchos años, fue cuarto jugando como amateur en el Open Championship, se pasó profesional, como he dicho, y atención al dato. Falló sus primeros 21 cortes de manera consecutiva. Algo parecido a lo que le pasó a Scottie Scheffler. No tan bestia, pero Scottie Scheffler tardó mucho en ganar. Mucho. Y luego fíjense la racha que ha cogido. Muchos habrían tirado la toalla, pero Justin Rose no. Justin Rose se hizo más fuerte, se preparó, trabajó, hizo ajustes técnicos. Y la consagración como jugador pues fue nada menos que en 2013, muchos años después, cuando ganó el US Open en Merion. Y es su único major hasta ahora. O sea que ya sabe lo que es ganar un major. Pero es que también en 2016 fue oro olímpico. Y en 2018 ganó la FedEx Cup. Y ese mismo año se coronó, llegó a lo más alto del ranking mundial siendo número 1. Y el que Rose representa la elegancia británica. A mí me gusta mucho un jugador con mucho carácter, pero muy buen carácter. Y está combinado con una ética de trabajo incansable. Es un trabajador.
En los vídeos, si sigues su cuenta de Instagram, ves que siempre está enchufado, siempre está metido, trabajo físico, trabajo técnico, muy, 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 muy interesante. Y nunca ha tenido un bajón de juego por falta de esfuerzo, pero sí lo ha tenido por ajustes técnicos, pero que al final siempre acaba sacando. Y es que es cierto que ha desaparecido varias veces del circuito por intentar hacer ajustes en su swing, y eso tiene bastante mérito. Irse para ajustar algo, volver y ver que funciona. Eso es, muchos de los que se han ido para intentar cambiar no han conseguido volver, y él lo consigue. O sea que da muestras de una capacidad de trabajo, una disciplina importante. Sus rutinas y sus entrenamientos es el secreto de que siga a ese nivel con sus 45 años. Y por eso, como te decía antes, creo que es capaz de ganar un grande. Otra vez. Fíjate si no en el drill que hace en su rutina pregolpe. No te habrás fijado, pero antes de cada golpe hace un ensayo exagerado, como dejando caer los brazos y manteniendo el pecho cerrado. Y es que lo hace para evitar su tendencia a venirse por fuera, a hacer un over the top y así asegurar que el palo viene por el sitio correcto. No es un movimiento ortodoxo, no es un movimiento, pero es su sensación. Es el típico ejercicio muy exagerado para sentir algo y después podérselo llevar a su swing. Es una especie de mantra, ¿no? De lo que tengo que sentir o la imagen que me creo y lo que realmente hago después. Y fíjate también que es muy curioso, la verdad que no sé si lo sigue haciendo, no me he fijado, pero hubo una racha, una etapa que hacía algo muy exagerado con el pad también. Es que cogía su polo y se metía la manga, se enganchaba como el polo por debajo del sobaco izquierdo. Y es un gesto de tratar de sentir algo, de tratar de tener esa sensación probablemente de conexión entre los brazos y el cuerpo. Y estas son cosas que se ven en jugadores muy trabajadores. Por ejemplo, Alex Noren también tiene un gesto muy exagerado. Miguel Ángel Jiménez también tiene un gesto muy exagerado en los swings de práctica. Jugadores que trabajan, jugadores que entrenan y jugadores que están todo el rato pues favoreciendo esa mejora técnica. Lo cual lo hace para mí jugadores admirables. Su preparación física a sus 45 años está muy en forma. Trabaja con especialistas en biomecánica. Trabaja para proteger su espalda, que le dio problemas de joven. Y su rutina pues incluye, por supuesto, movilidad de cadera, clave para mantener la velocidad del palo a su edad. Entrenamiento de fuerza funcional. No busca músculos grandes como otros jugadores, Bryson DeChambeau o Rory McIlroy, sino busca mucha estabilidad en el core para aguantar la rotación de su swing. Y está muy atento siempre a la nutrición y a la recuperación. Le encanta y es muy consciente de que tiene que mantener una calidad de sueño alta, de que tiene que hidratarse bien y de que a un jugador con sus 45 años la recuperación es tan importante como la práctica en el campo. Y eso te lo digo yo también, que estoy preparando una maratón, que después te hablaré de ella, a mis 42 años. Y te digo que la recuperación es muy, muy, muy importante. Y esto es realmente, esto que acabo de decir, es lo que deberíamos hacer todos para disfrutar de nuestro golf durante mucho tiempo. Y ojo, que parece mucho, él es jugador profesional, lo tiene que hacer mucho y dedicarle mucho tiempo. A nivel amateur no requiere tanto tiempo. No es una excusa el que requiera mucho tiempo para hidratarse bien, descansar bien, recuperarse bien, entrenar, hacer ejercicios para mejorar el físico. No requiere tanto tiempo. Lo que requiere realmente es organización y darle prioridad a las cosas importantes. Soy Óscar Garzón y te estoy hablando desde Gran Canaria, España. Graduado en Comercio Exterior y Marketing. Técnico deportivo de nivel 2 de la Real Federación Española de Golf. Máxima distinción europea en la enseñanza del golf. Llevo más de 20 años en esta industria con mi escuela Play Golf. Y desde 2021 compartiendo con todos los players en Instagram y TikTok como Óscar Garzón Golf. Y en YouTube en el canal Clases de Golf Español. Sígueme y suscríbete. Si quieres contactar conmigo, a oscargarzongolf@gmail.com. Y ahora vamos con Live Golf. Vamos a analizar bien qué pasa con ellos y con este circuito. Pero antes, por fin vuelve a ganar Jon Rahm, el español que estaba destinado a batir todos los récords, a ser número 1 del mundo, a ganar muchos grandes. Y no lo está haciendo.
Pero por fin, después de innumerables, no sé contar cuántos segundos puestos ha tenido. De hecho, la temporada pasada consiguió ganar el premio al mejor jugador del año sin ganar ni un solo torneo. Solo con segundos puestos, top 5, top 10, sin salirse de ahí, por supuesto. Es que es un jugadorazo y tiene un nivel muy, muy bestia. Pero, en mi opinión, ha dejado de ser un poquito competitivo. ¿Por el Leaf? Probablemente sí. No es lo mismo estar los días de práctica, los Pro-Am, todos los días de torneo, fajándote con los mejores jugadores del mundo, a estar fajándote con algunos buenos jugadores, pero no los mejores del mundo. Pero bueno, después de mucho tiempo y muchos segundos puestos, mi enhorabuena, mi más sincera felicitación. Y aunque siga pensando que debería volver al PGA Tour y volver a pelear por ganar grandes y por ser el número 1 del mundo, que tiene juego y mente para ello. Muchas felicidades, Jon Rahm, me alegro mucho de que haya vuelto a ganar. Pero cuéntanos una cosa, ¿qué te pasó con esa bola a los árboles en el 18? O sea, había ahí un poquito de nervios, lo dijo después en la rueda de prensa, que se había quitado un peso de encima muy grande, y es que un jugador de este tipo, que le cueste tanto ganar y que le haya llevado tantos torneos volver a ganar, no tiene que ser nada fácil. Y encima con esa pelea que tiene ahí con, si vuelve al DP World Tour, si vuelve a jugar el PGA Tour, pues se le tiene que estar haciendo complicado. Pero bueno, él eligió millones y es lo que tiene que aguantar. Vamos a hablar un poquito de la evolución del Leaf Golf, de 2022 hasta 2026, porque han venido cambios. El gran cambio de paradigma es que un circuito que se pensó para que los jugadores jugaran menos hoyos, fuera más rápido, 54 hoyos nada más, pues vuelve a los 72 hoyos. Me decepciona, la verdad, porque son cambios que yo me hubiera quedado en los 54 hoyos y los jugadores seguramente a priori preferirían los 54 hoyos por desgaste, por rapidez, por estar más tiempo con su familia, por viajar mejor. Pero, ¿por qué han adaptado el formato de 72 hoyos otra vez? Que es el dato clave de la temporada 2026. Pues porque quieren volver a eso para entrar en el ranking mundial. Buscan la legitimidad total, facilitar la obtención de esos puntos del ranking mundial, alinearse con los majors y volver al formato tradicional poco a poco. Pero claro, esas son exigencias del guión. Y yo, la verdad, que para mí es un paso atrás, porque si querían ser tan disruptores, tan diferentes, de esta manera no lo están consiguiendo. Lo que sí mantienen son las salidas a tiro. El que cada grupo de jugadores se ponga por un hoyo diferente y salgan todos a jugar al mismo tiempo, lo que permite que toda la acción ocurra en una ventana de 4 o 5 horas, que es muy diferente a lo que hacen en el PGA Tour, que están jugando durante 8, 9, 10 horas, porque salen todos por el hoyo 1. ¿A ti te gusta? A mí sí y no. Sí, porque facilita muchas cosas, pero no porque creo, y lo he estado pensando, creo que jugar el campo en diferente orden puede afectar mucho. No es lo mismo jugar como primer hoyo o como primer hoyo. Imagínate en Augusta, ¿no? Si se juega una salida de tiro y juegas el amen corner de inicio. O no sería lo mismo salir por el amen corner y liarla de entrada que salir por el hoyo 2, que es un par 5 que se le puede hacer birdie fácilmente, y empezar con un birdie tranquilo. Creo que no es lo mismo. Entonces eso hace que también, pues lo que hablamos siempre, el Leaf Golf es menos competitivo. Un tema importante del Leaf Golf, y que es la clave yo creo que la clave es esta, que es menos competitivo, y muchos jugadores, ¿qué pasa? Que están saliendo, se están yendo. Hay altas y bajas, hay mercado de fichajes, y un punto muy importante para mí es que salen figuras y no entran figuras. O sea, no hay figuras interesadas en jugar el Leaf Golf. Entran jugadores de medio nivel, entran jugadores jóvenes, entran jugadores muy mayores, pero no te entra un Rory McIlroy, no te entra un Tommy Fleetwood, no te entra un Collin Morikawa, porque no les interesa. Se llevaron unos cuantos de entrada, pero que muchos eran muy mayores. Dustin Johnson ya estaba en una etapa diferente, Lee Westwood, Ian Poulter, eran etapas diferentes, pero no hay figuras que quieran jugar el Leaf Golf. Y hay algunas que están queriendo volver.
Entonces está habiendo mucho movimiento. La gran baja, la de la que más se ha hablado, es Brooks Koepka, que ha protagonizado el movimiento más sonado del Leaf Golf y ha regresado al PGA Tour. Lo ha conseguido, ha alegado motivos familiares y lo más importante, yo creo, porque al final esta gente con su familia pues viajan mucho, pero bueno, tienen recursos para llevárselos, pero los motivos fundamentales son los motivos competitivos. Y otras grandes bajas, Patrick Reed, Kevin Na, en particular Patrick Reed, que es un jugador que está ganando en el DP World Tour y que tiene un nivel de juego espectacular y que ha querido salir de ahí porque lo que quiere es competir. Y en el Leaf Golf no consideraba que se estuviera compitiendo al nivel que él quiere, que son grandes, que son Ryder Cup, pues todo esto, ¿no? ¿Y quiénes entran? Pues entran nuevas caras, han entrado perfiles interesantes, sin duda, pero el belga Thomas Detry, que se ha ido con Dustin Johnson, el francés Víctor Pérez, pero como te digo, son jugadores de medio nivel. Ha entrado algún joven que al final puede despuntar, pero no entran figuras. Y eso dice mucho de este circuito y de su futuro. Dustin Johnson, pues sí ha renovado, pero Dustin Johnson ya es un jugador que genera poco interés, no aparece en los grandes, no gana. Y el núcleo duro, ¿quiénes son? Pues Jon Rahm, Bryson DeChambeau, estos sí son jugadores todavía interesantes y jugadores que compiten bien en los grandes. Y añadiría también a Hatton y a Niemann, que son parte del núcleo fuerte y tienen buenas actuaciones en los grandes, tienen buenas actuaciones en la Ryder. Y otro que añadiría también por su competitividad fuera del Leaf es a David Puig, el español, que puede ser otro más que se ha convertido en una figura de este circuito por su juego. Luego está Sergio García, pero también es otro jugador ya mayor, que es de la edad de Justin Rose, pero es verdad que a nivel competitivo yo lo veo completamente diferente. Y un tema importante del Leaf Golf, que son las audiencias, el negocio. Para mí esto es el tema más controvertido, porque yo no sé si el Leaf Golf está generando dinero a nivel de la inversión que se ha hecho. Ellos presumen de que llegan a 1.000 millones de hogares en 200 territorios gracias a sus acuerdos televisivos con la Fox, con Movistar, con TNT, pero la realidad de los números a mí me da que es otra. Y aunque es verdad que dicen que la visibilidad de su circuito ha crecido un 90%, las audiencias en directo yo creo que siguen siendo muy discretas comparadas con las del PGA Tour. Al final, viendo datos, pues la relación está entre de 1 a 7 a favor del PGA Tour, ¿no? Y es que, verdad, tú te pones a pensar y a quién queremos ver, o qué queremos ver, qué torneos queremos ver por la tele. Pues yo lo tengo claro, yo quiero ver un The Players, quiero ver a Rory, quiero ver los grandes, ¿no? Grandes torneos y jugadores. No me apetece ver, bueno, si me cuadra en la tele lo veo, porque al final me gusta el golf, pero no me levanto a ver en directo la final del Leaf Singapur. No, porque no me interesa. Pero sí aguantaría y me acostaría más tarde por ver la final del The Players. Sí lo haría. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Tienen mucho dinero. El fondo saudí PIF se lee que ha inyectado cerca de 5.000 millones de dólares. Y el reto, pues, de este circuito es consolidarse y pasar de ser un gasto importante a ser un negocio rentable. No sé hasta qué punto se aguantará una inversión si esto no cambia de alguna manera. Y luego están los acuerdos, pues tienen principios de acuerdo con el PGA Tour, principios de acuerdo con el DP World Tour, se llega a acuerdos con los jugadores, pero parece que esa fusión de circuitos está bastante lejos. Y ha habido un acuerdo, después del DP World Tour, pero por ejemplo Jon Rahm no lo ha firmado. Entonces, pues se sigue igual, no hay un acuerdo, han entrado en los puntos del ranking mundial de aquella manera, porque creo que solo puntúan los 10 primeros y los que no quedan entre esos 10 primeros pues tienen bastante perjuicio en su clasificación en el ranking mundial, pero bueno, veremos. Y te planteo una pregunta, ¿es el Leaf ahora más serio por jugarse 72 hoyos? ¿O ha perdido su esencia de fiesta del golf? Para mí la victoria de Anthony Kim demuestra que el circuito tiene algo de narrativa propia, pero la salida de Koepka nos recuerda que el peso de la historia y de los majors sigue tirando mucho. Y ese es el resumen.
es algo emocionante, algo que está ahí, pero creo que lo otro tira mucho más. Y Anthony Kim. Como he dicho, es divertido y emocionante ver esto en el Leaf, pero no sé si es suficiente. Pero vamos a hablar de Anthony Kim, que nació en el PGA Tour cuando el Leaf no existía. El Leaf le ha dado ahora su segunda oportunidad. Y es que Anthony Kim, por si no tienes cierta edad como yo, Anthony Kim ahora hemos visto su resurrección, pero es que fue el heredero de Tiger. Estamos hablando de los años 2006-2010. Y tuvo un ascenso meteórico. Pues les tengo que recordar que Anthony Kim no fue un jugador más, era el elegido. Ganó 3 veces en el PGA Tour antes de los 25 años. Y esto es un selecto club en el que están Tiger Woods, Phil Mickelson, Sergio García. Ojo a los nombres. Y el hito ocurrió en el Masters, en una segunda ronda, que consiguió 11 birdies Anthony Kim en solo una ronda en Augusta, en el año 2009. Segunda ronda, y es que el tío era puro espectáculo. Él se vestía, lo recuerdo perfectamente, iba de Nike, era patrocinado por Nike, tenía unas hebillas en el cinturón gigantes y tenía un juego muy agresivo, tenía un swing muy, muy potente y era un jugador que enganchaba. Lo recuerdo perfectamente verlo, sin saber todos los problemas que tenía encima. Y fue un héroe en la Ryder Cup, que eso dice mucho de un jugador. Recuerdo la victoria 5-4 contra Sergio García en la Ryder de 2008, que lo consagró como un perro de presa del equipo americano. Y era una figura que el equipo americano realmente necesitaba. Siempre el equipo americano estaba necesitado en Ryder de tener esa figura agresiva. Un Patrick Reed, un Bryson DeChambeau y en su momento Anthony Kim. Pero Anthony Kim cayó en el gran misterio. 2012, su último golpe, en mayo de 2012, tras el Wells Fargo, desapareció. Tenía solo 26 años. Se habla de drogas, de alcohol, problemas mentales y una muy, muy dura y larga rehabilitación. Tuvo lesiones. Su retirada no fue voluntaria, pero no fue por capricho. Sufrió una cascada de lesiones, rotura del tendón de Aquiles, cirugía de mano, de hombro y una fusión espinal, similar a la de Tiger Woods. Y bueno, muchos problemas mentales. Son jugadores muy jóvenes, son jugadores que verdad que sufren mucha presión, mucho éxito, mucho dinero. Él habla, por ejemplo, en las declaraciones de que mucha gente se le acercó para aprovecharse de él, no para ayudarle. Entonces él habla de que dice que increíble, se llegaba a drogar entre hoyos en el Máster de Augusta. Estuvo pues deseando o intentando suicidarse en algunos momentos y que ha sido una rehabilitación muy muy dura y que no tenía ganas de nada. Y la verdad que físicamente se le nota que lo ha pasado mal. Pero es una tremenda alegría, la verdad, que una persona que lo ha pasado tan mal y que él dice que lo ha pasado tan mal, lo verbaliza, haya rehecho su vida, tenga una hija y luche cada día, como él dice, por ser un 1% mejor de lo que es el día anterior. Y eso la verdad que es un ejemplo y es una cosa que le viene muy bien al golf, le viene muy bien al deporte. Y en este caso hay que agradecérselo a él principalmente y al Leaf, que le dio esa oportunidad de volver y de ganar. Entonces la oportunidad que le dio del 2024, el Leaf Golf le dio la oportunidad de jugar como un wild card, como una especie de invitado, ¿no? Y al principio es verdad que se le veía un poco oxidado, se le veía ahí con esas camisas anchas, ese pantalón corto, esos tatuajes y tal. Pero bueno, empezó a coger forma y con esa mentalidad que te he dicho de mejorar un 1% cada día, pues le ha dado sus frutos. Es cierto que perdió, no entró en ningún equipo. Ahora no sé si está en algún equipo. Pues preparando esto no recuerdo si está en algún equipo. Si lo sabes, coméntamelo por favor. Lo miraré ahora cuando acabe de grabar este podcast. Pero tuvo que pasar por la escuela de clasificación y tuvo
tuvo una actuación espectacular, metiendo un pad increíble para clasificarse y entrar en el circuito. Y entrar en el circuito ahora en 2026 en febrero le lleva a la victoria. Ronda final de 63 golpes, menos 9. Salía con 5 golpes de desventaja sobre Jon Rahm y Bryson DeChambeau. Ojo, el núcleo duro del Leaf Golf, y acabó pasándoles por la derecha ante 115.000 personas ahí en Australia. Y es muy, muy importante destacar para mí, para acabar con Anthony Kim, primero la gesta que ha hecho de volver, un comeback espectacular, pero sobre todo su cambio de vida, de ese joven que cayó en las drogas, en el alcohol fiestero, y con un pasado ahí un poquito turbulento, a un hombre de 40 años que ya está sobrio, está centrado en su familia y que está enamorándose del golf por primera vez. Qué bonito. Y eso es una de las maravillas de este golf, del puto golf, que te permite este tipo de cosas, porque la carrera es muy larga y puedes seguir jugando y jugando a muy buen nivel durante muchos años, perdón. Y vemos historias de este tipo. Lo de Anthony Kim en Adelaida no es solo una victoria del golf, es el recordatorio de que en este deporte y en la vida siempre hay una segunda vuelta, por muy oscuro que parezca el túnel. Y ahora vamos con los grandes. ¿Anthony Kim jugará algún grande? Quizás el PGA Championship. Se habla ahí de que le puedan ceder alguna invitación para el PGA Championship. Me gustaría verlo. Pero bueno, te hablo de los grandes. Vamos con este bloque. Son 4 grandes, como ya sabes. Algunos hablan de introducir el The Players como un quinto grande. Yo no estoy de acuerdo, porque los 4 grandes son los 4 grandes. El The Players puede ser un torneazo, pero no es un grande. Y cambiaríamos la historia. Y la historia se hace, pero no se cambia. Porque si el The Players ahora fuera un grande, ya los números de los grandes que ha ganado Jack Nicklaus, los números que ha ganado Tiger Woods, los números que va a ganar Scottie Scheffler, el Grand Slam, ya serían completamente diferentes. Entonces, para mí no. Sigue habiendo 4 grandes. ¿Dónde los tenemos? Pues ahora tenemos el de Masters en Augusta National, como siempre. El PGA Championship en Aronimink Golf Club, Estados Unidos. Tenemos el US Open en Shinnecock Hills. Y tenemos el The Open en Royal Birkdale, Inglaterra. Masters del 9 al 12 de abril. Ya lo sabemos, el Master es el Master. No hay nada que decir, faltan apenas unas semanitas. Ya tenemos muchas ganas de ver ese torneo por el campazo, por la organización, por lo bonito que es. Y defiende título Rory McIlroy, que ganó el año pasado rompiendo su sequía de grandes y consiguiendo su Grand Slam. Y vamos a ver qué pasa este año. ¿A quién tenemos de favorito? Pues sin duda a Rory McIlroy, a Scottie Scheffler. Y vamos a ver la participación de jugadores del Leaf. Este año, pues gracias a nuevas rutas de clasificación, tenemos torneos. El Master ha cursado invitaciones a los ganadores de diferentes torneos nacionales, lo cual lo hace muy interesante. El Open de España está entre ellos. Y veremos algunas caras nuevas en Augusta, además de las ya fijas, como pueden ser pues Jon Rahm o Bryson DeChambeau. Luego tendremos el PGA Championship del 14 al 17 de mayo. Sede es un campo histórico, que es verdad que hace tiempo que no acogía este torneo. Desde 1962 no hace rotación del PGA Championship, pero es un diseño de Donald Ross muy, muy, muy exigente, que tengo muchas ganas de jugar porque lo tenemos en los simuladores de Play Golf. De hecho, ahora en el nuevo circuito que hacemos en una gira que vamos a hacer de circuitos en el Golf Indoor que tenemos aquí en Gran Canaria, lo vamos a meter en la rotación, Aronimink. Tengo muchas ganas de jugarlo, todavía no he podido, pero tiene pinta de ser un campazo. ¿Quién defiende título? Scottie Scheffler. El año pasado fue una máquina de precisión, y a ver en 2026, que es uno de los hombres a batir, vamos a ver qué puede hacer. US Open del 18 al 21 de junio. Y probablemente Shinnecock Hills es uno de los campos más difíciles de la rotación estadounidense. Hay mucho viento, suele haber mucho viento. Los greens tipo mesa perdonan muy poquito. Y el año pasado tuvimos una sorpresa mayúscula con la victoria de J.J. Spaun, tras ese pat bajo la lluvia de 20 metros en el hoyo 72, que fue alucinante. ¿Y tendremos otro campeón inesperado o volverán los pesos pesados a dominar el US Open? Siempre, en los grandes, siempre, todos los años, casi siempre tenemos
un inesperado. Y vamos a ver quién es este año, seguramente. En alguno cae algún inesperado. Luego tenemos The Open en Inglaterra, en Royal Birkdale. Y vuelve allí, es una vez, por 11ª vez, en un campo mítico de la rotación. Se jugó por última vez en 2017, ganó Jordan Spieth, que nos regaló un final épico con recuperaciones desde el, iba a decir prácticamente no, pero literalmente desde el campo de prácticas. Y vamos a ver porque Scottie Scheffler también ha ganado allí. Y vamos a ver si Scottie Scheffler puede dominar también ese torneo. Te hago una pregunta. ¿Qué ganadores de grandes veremos este año? Te digo nombres. Para mí, Rory y Scottie, firmes candidatos a ganar grandes. Ahora con la victoria de Jon Rahm, te diría que Jon Rahm también empieza a ser favorito. Para mí esos tres, Rory, Scottie y Rahm, pueden ser fijos en ganar algún grande. Luego tenemos jugadores menos esperados. Para mí pueden ser Fitzpatrick, pueden ser McIntyre, pueden ser Oberg, el sueco, Ludwig, puede ser Tommy Fleetwood. No son poco esperados, pero no han ganado grandes. Y bueno, vamos a ver. Dime tú quién crees que puede ser. Y como te decía, pues con la victoria de Kim en el Leaf, la gran pregunta que nos hacemos todos este marzo es que si veremos a Anthony Kim en algún Major este año. No tiene plaza fija, por supuesto, no tiene ranking, pero su estado de forma invita a pensar que los comités de invitación, sobre todo el PGA Championship, pueden tener su nombre sobre la mesa para dar un poquito de espectáculo y de audiencias televisivas. Y sería muy interesante por ver si realmente Anthony Kim vuelve a ser competitivo, es competitivo o simplemente es un espejismo de ese circuito Leaf que es un poquito de menor calado. Veremos a ver. Oye, ¿y por qué no algún español? Pues David Puig probablemente esté clasificado para alguno de estos grandes, ¿no? Vamos a ver si pega la sorpresa. Y ahora vamos ya con la parte final de este podcast. Y simplemente lo que quiero es pues hablarte de mí, un poquito más personal. Ya sabrás que tengo algunos proyectos entre manos. Bueno, de la maratón ya te he hablado bastante. Y creo que no te he hablado tanto, si lo he hecho muy poquito, de mi otro gran proyecto que me estoy ocupando en él. Y es que he firmado un contrato para escribir mi primer libro de golf. En el capítulo 0 de este podcast hablaba de mi intención de escribir ese libro, pero que mientras pudiera hacerlo, pues iba a hacer estos capítulos mensuales de podcast para ir contándote cosas, ¿no? Como se llama, a modo de libro, pero ya lo he firmado y lo estrenaremos pronto, no va a ser muy tarde este libro. Y es verdad que yo la estructura la tengo y te hablo de ello. Permíteme que deje los palos a un lado un segundo porque eso, les quiero contar esto que me hace mucha ilusión y que al mismo tiempo me da un respeto tremendo, que es de decidir escribir un libro. Como te he dicho, llevo mucho tiempo dándole vueltas a la idea de plasmar mi visión del golf, de cómo veo yo el golf, de cómo veo yo mis experiencias, ¿no? De contarte mis experiencias y de todo lo que hablamos aquí, pero en un formato que podáis tocar, que podáis subrayar, que podáis guardar en la estantería, que podáis llevar de viaje. Pero no quiero que sea mi libro, sino que quiero que sea nuestro proyecto, que os quiero involucrar. Quiero que me ayudéis a darle forma, por eso os lanzo aquí una pregunta ya de entrada para que me respondáis en comentarios aquí o directamente en Instagram, porque también lo compartiré. Y es, ¿qué es aquello que nunca encontráis en los libros de golf habituales y que os gustaría que contara? Historias de club, anécdotas locas, reflexiones sobre qué es este deporte que nos obsesiona tanto. Yo he pensado en algunas secciones que van a ser fijas en el libro, porque también es verdad que durante este proceso de creación de contenido que yo he tenido a través del canal de YouTube Clases de Golf Español, a través de Instagram, he recibido muchos mensajes, he recibido muchos comentarios y en cierto modo sé lo que los jugadores necesitan o me piden. Pues ¿qué son qué secciones? Te la cuento. ¿Qué secciones van fijas? Pues yo creo que debe haber un glosario de palabras, de expresiones de golf que va a ayudar mucho a los principiantes y cosas que yo creo que tienes que saber
para parecer un jugador de golf antes de serlo. Creo que es importante a la hora de implicarte, a la hora de meterte en un deporte, pues conocer, parecer y luego ya pues vendrá tu formación técnica para acabar siéndolo, ¿no? Pero creo que eso, pues el poder estar sentado en una mesa y saber de qué te están hablando, porque tus amigos que te están intentando meter en el golf están hablando de cosas, pues entenderlo creo que te ayuda mucho a formar parte de ello. Luego creo que tiene que haber una parte de técnica, pero la técnica explicada de una manera muy sencilla y que te permita a ti hacer una aplicación práctica fácil. Yo pues al final doy muchas clases de golf, veo cuáles son los problemas habituales de los jugadores, veo cómo les cuesta resolverlos, pues en ese aspecto creo que puedo ayudar mucho en este libro. Y por supuesto, ya me contarás tú si te parece una buena idea, pero que en esa parte técnica, ahora que la tecnología nos lo permite, haya un QR, un código, un link que tú puedas ir y directamente estás leyendo, ves una explicación técnica mía y que haya un vídeo asociado y lo puedas ver en imágenes. Eso me parece espectacular para enriquecer el libro. Luego, una sección de material, de cómo elegirlo, de qué debes llevar en la bolsa, de cómo comprarlo, de qué es un fitting, de qué aspectos tienes que tener en cuenta para tú poder elegir tus palos. Si vienes a Play Golf, pues yo te asesoro, pero si tú estás en Sudamérica, como hay mucha gente que me escucha o me ve, pues como qué tiene que hacer para conseguir ese material. Y luego, si eres jugador de golf o quieres empezar a jugar al golf, cómo entrenar bien, consejos para entrenar bien, que esto es lo más difícil y al mismo tiempo lo más importante para mejorar. Hacer un entrenamiento inteligente, de saber organizarte el tiempo, de saber aprovechar el tiempo y de saber que no es entrenar mucho, sino es entrenar bien. Iré compartiendo con vosotros el proceso desde el primer capítulo hasta la portada, porque al final, si mucho golf existe, este podcast y el libro que se llamará Puto Golf existe, es por vosotros. Así que preparaos porque viene una curva, viene un buen hoyito, un buen recorrido literario. Y saltamos del libro, que espero que tú me dejes tus comentarios, como te he dicho, que pretendo implicarlos al máximo. Saltamos al maratón. Seguimos con la preparación, cada vez está más cerca, 26 de abril, Madrid. Los que estén por ahí, vayan a correr o no vayan a correr, que se acerquen y nos animen, que nos va a hacer falta. Y hablando de esas curvas literarias, pues vamos a hablar de otras curvas, las que me quedan para subir en la Maratón de Madrid este mes que viene, de abril. Si me veis que en los próximos episodios me falta el aire, ya sabéis por qué. Entrenar para 42 kilómetros tiene mucho que ver con el golf. Y es que es una lucha contra uno mismo, es contra tu cabeza y requiere mucha paciencia. Seguiré contando cómo van mis rodillas, cómo van mis gemelos, cómo sobreviven a mi preparación. Y es que es muy curioso porque en cada carrera parece que desbloqueas un nuevo dolor, parece que desbloqueas una nueva sensación. Y en realidad, lo que hablo con mi compañero Coque, son los que te hacen mejorar, porque al final te conoces más, investigas, haces ejercicios para mejorar. Y son esos entrenamientos duros, que son duros de cabeza, son duros de hacer, son duros de acabar, pero te hacen mejorar. Y recuerdo uno que hicimos que fue increíble. Aquí hay un parque que se llama el Parque Romano en Gran Canaria, y es un parque que es un circuito circular, da una vuelta, que es de 1 kilómetro. Pues a mi compadre Coque y yo se nos ocurrió la genial idea de dar 22 vueltas de 1 kilómetro. Tipo hámster, ahí dando vueltas, 22 vueltas de 1 kilómetro cada una. Y es verdad que fue durísimo, fue por la tarde, además nunca corremos por la tarde, un domingo por la tarde, cansado después de comer, bueno, una malísima hora. Y la sensación fue horrible, la sensación fue de acabar exhausto, la sensación fue de decir qué hago aquí, que estoy corriendo, al día siguiente hecho polvo, ánimos bajos, pero resulta que esa fatiga, ese cansancio, esa dureza, después empieza a ver sus frutos y a lo largo de la semana que vas recuperando te vas sintiendo cada vez más fuerte. Y es que esto pasa lo mismo en el golf, que los resultados se tienen que ver en el campo, se tienen que ver en el torneo. Y en nuestro caso se tienen que ver en la maratón. Pero para eso tiene que haber una fatiga. Y en este caso yo a mis alumnos en golf lo que les digo es que la fatiga está en el entrenamiento, en la clase. Ellos muchas veces vienen a clase cuando vienen a clase a querer dar buenos golpes.
y se enfadan o me quieren demostrar que le quieren dar bien a la bola. Y yo les insisto en que no. Yo en el Parque Romano dando 22 vueltas, pues por supuesto que no hice mi mejor carrera, pero era una carrera que había que hacer. Es como si tú te pones a trabajar en un gesto técnico que no te sale, que está bloqueado, pero lo tienes que hacer para que al final acabe saliendo. y es como tiene que ser. Se entrena para mejorar y los resultados se tienen que ver en el campo o en el torneo. Y ahora una cosa curiosa de cómo cambia la perspectiva. Ahora con la preparación de la maratón, pues hazte una idea. Yo estoy haciendo por tiempo, me encantaría hacer más, pero estoy haciendo por tiempo 3 carreras a la semana. Y la del domingo es la tirada larga. Y la tirada larga es la dura, digamos, porque y lo que te quiero contar es gracioso porque yo hace unos 10 años preparé una media maratón, ¿no? Entonces también era lo mismo, eran como 3 carreras a la semana y el domingo era la tirada larga. Pero claro, una media maratón son 21 kilómetros y una maratón completa son 42 kilómetros. Cuando hacíamos la media maratón, la preparación para la media maratón, la tirada larga, pues podían ser 15, no sé si creo recordar que corrimos 17, porque nunca corres la distancia de la carrera antes, no hace falta. Ya una vez que tú llegas a un límite, a una distancia determinada y la preparas bien y tienes cierta asimilación, ya el día de la carrera vas a correr más. Pues, y ahora, claro, y en aquella época, la preparación para la media maratón me pareció insoportable, eran 17 kilómetros la tirada larga, Y ahora, en la maratón, como vamos a correr 42, pues la tirada larga supera a la media maratón que preparábamos en su momento. Y llevamos así ya unas cuantas semanas. ¿Y cómo cambia la perspectiva? De ahora ya la tirada larga de antes, de 15, 17 kilómetros, nos parece cortísima. Y estamos pasándonos, hoy por ejemplo hemos corrido 24. La semana pasada corrimos 26, la otra 23. ¿sabes? Pasamos la media maratón cada domingo ahora mismo. Y eso es una carga importante. Luego, cuando se vaya acercando la carrera, empezaremos a bajar un poquito. Primero tenemos que llegar a 30, 32 y luego empezar a bajar. Y esta carga es gracioso porque te desbloquea lesiones cada domingo. Si no es la rodilla, es el gemelo, si no es el gemelo, es el talón. Pero bueno, de momento nada grave. Y si al final te recuperas durante la semana, por eso hablaba antes cuando hablaba de Justin Rose, lo importante que es la recuperación, lo entiendo perfectamente, porque hay que recuperar. Y a ciertas edades no podemos hacer locuras y si al final te lesionas cerca de la carrera, pues va a ser peor porque no vas a poder ni participar. Y ahora, por ejemplo, he desbloqueado también rozaduras, que es muy curioso porque llevo haciendo pues estas medias maratones cada domingo, estas tiradas de 20 y pico kilómetros cada domingo, y resulta que el domingo pasado, de repente, con la misma ropa, con la misma rozadura nueva. Pero bueno, y lo que queda. Así que nada, espero que me acompañes en mi maratón, espero acabarla, estoy seguro de que lo vamos a conseguir y poder traerme la medallita esa para casa. Y ya con esto terminamos el episodio 23. Recuerda la lección de hoy. Ya sea con los 45 años de Justin Rose o los kilómetros que me quedan por delante para la maratón de Madrid, la clave no es lo rápido que vayas, sino no dejar de caminar. Y así que nos vemos en el próximo hoyo. Mucho golf para todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final. Te recuerdo que tengo una asesoría en línea para jugadores de golf de todos los niveles. Escríbeme a oscargarzongolf@gmail.com oscargarzongolf@gmail.com y te envío la guía gratuita. Y ya sin más, yo Óscar Garzón desde Gran Canaria, España, te deseo que tengas mucho golf. Hasta la próxima vez que nos veamos. Mucho golf, players.